Esto es lo que nos había quedado un poquitito del otro día, la rinitis medicamentosa, que la rinitis, vamos al principio, la rinitis es rino, nariz, la inflamación de la mucosa de la nariz, muy similar a lo que habíamos visto antes, que se agrandan los cornetes, tapan la nariz, pero el motivo por el cual se va a producir este tipo de inflamación va a ser precisamente por algún tipo de medicamento. Es una rinitis química. Exactamente lo mismo. Nariz tapada, voz nasal, porque obviamente cuando la nariz se tapa, la voz cambia. Y puede darse por lo que habíamos visto, los descongestivos tópicos, es uno de los fármacos que producen esta rinitis medicamentosa. Y acá tenemos toda una lista de fármacos que pueden producir una rinitis medicamentosa. ¿Por qué es tan importante? Porque precisamente a diferencia del tratamiento de las otras rinitis, que podíamos usar los descongestivos tópicos, los descongestivos orales, todo dependiendo cómo era la historieta, y siempre obviamente por un tiempo determinado, porque si era una rinitis alérgica iba a estar relacionada únicamente con la exposición al alérgeno. Si era una rinitis viral, se curaba tranquilita sola. Acá, obviamente, la rinitis medicamentosa va a estar relacionada con el consumo de algún tipo de fármaco. Y acá, el tratamiento, o sea, a una rinitis, darle química, darle un fármaco, se nos complica. El primer motivo de la rinitis medicamentosa es la vasodilatación de rebote, que era por el uso prolongado de los descongestivos tópicos, las gotitas para la nariz. El uso prolongado, cuando lo dejo de usar, chácate. Vasodilatación de rebote y los mismos síntomas, incluso hasta peores. Y después tenemos algunos medicamentos que también producen rinitis, que son los anticonceptivos orales, antihipertensivos y la aspirina. ¿Qué quiere decir? ¿Que no voy a utilizar estos fármacos? No. Una mujer que está tomando anticonceptivos orales, ¿que va a dejar de tomar el anticonceptivo oral para que se le vaya la rinitis? Un antihipertensivo menos. La aspirina sí la puedo evitar. La aspirina sí la puedo evitar. El tratamiento dice retirar el medicamento y evaluar la opción de corticoide tópico. Esto de retirar la medicación, vamos a lo mismo. Fíjense que la mayoría de los medicamentos, la mayoría, de los 3 hay 2 que no los puedo retirar. Obviamente lo ideal es, si algo me está produciendo daño, saco lo que me está produciendo daño y se terminó la historia. Muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Pero fíjense que el tipo de fármacos, un antihipertensivo no se lo puedo sacar. El tratamiento de la hipertensión es crónico, lo tiene que usar todo el tiempo, no lo puede dejar, no lo puede abandonar. Pero sí el médico puede evaluar el cambio de fármaco. Nosotros ya vimos los fármacos antihipertensivos, vimos que como efectos adversos, sobre todo el enalapril producían tos seca, pero no vimos ninguno que produjera rinitis medicamentosa como efecto adverso. ¿Por qué? Porque este tipo de efecto adverso, porque en realidad es esto, una rinitis medicamentosa es un efecto adverso, son efectos adversos de los que son poco frecuentes. De los que son poco frecuentes, de lo que son obviamente
que aparecen muy poco. Entonces, se evalúa en cada persona en particular. ¿Mm? En cada persona en particular. Entonces, esa persona que tiene una rinitis medicamentosa, que lo más frecuente es que sea hasta muy difícil de encontrar el por qué, porque al menos que la persona realmente sea de esas personas que son muy ordenadas y muy memoriosas, digamos, en sus cosas, esa persona puede llegar a notar que desde que empezó a tomar determinado fármaco empezó a tener este tipo de rinitis. Y este tipo de rinitis significa que empieza con la nariz tapada, que le chorrea el agüita. No, acá no pica tanto como en una rinitis alérgica, pero sobre todo, y lo más, digamos así, más característico es esto de la nariz tapada, la nariz tapada, la nariz tapada, la nariz tapada. Che, vos sabés, desde que empecé a tomar qué sé yo, el Anapril, vamos a ponerle el Anapril como ejemplo. Cada vez se me tapa más la nariz, o me volví alérgico, qué sé yo. Las cosas en la forma que lo puede expresar un paciente pueden ser miles, porque es según la percepción que tiene cada uno. Pero incluso les diría que hasta es difícil realmente darse cuenta qué pasa acá. Porque la realidad es que la rinitis puede ocurrir, o sea, la expresión clínica, o sea, nariz tapada, que gotea agüita, que pica un poquito la nariz, puede estar dada por un virus, por una alergia, por un medicamento, por un montón de cosas. Por un montón de cosas. Y dentro de los medicamentos puede ser este o este. Porque estos tres que les nombra acá, obviamente son algunos y los más frecuentes. Pero la realidad es que una rinitis medicamentosa la puede producir cualquier fármaco, porque eso va a depender de una respuesta personal, por decirlo de alguna manera, con con cualquier fármaco. Excepto, bueno, la vasodilatación de rebote, que ya sabemos, porque la persona está usando, o sea, a ver, vos usás fenilefrina, qué sé yo, nafasolina, alguno de los tópicos, frecuentemente, sí, si no, no puedo respirar. Listo, ya sabemos que es una vasodilatación de rebote. Pero cuando hablamos de rinitis medicamentosa, si bien estos son los más frecuentes, yo puedo hacerlo del todo. De hecho, cuando se hace una historia clínica, se le pregunta a la persona cuáles son todos los fármacos que consume. Y acá ocurre algo que es muy frecuente. Es muy común que si una mujer está tomando anticonceptivos orales, no te los nombre, porque no los toman como medicamentos. Aspirina pasa exactamente lo mismo. A la aspirina, ibuprofeno, paracetamol, cualquiera de los fármacos que se utilizan para el tratamiento o sea, como analgésico, no te los nombran. Porque precisamente la mayoría de la gente no lo considera que es un fármaco. O sea, o sea, cuando uno hace el interrogatorio en una historia, para armar una historia clínica, una de las tantas preguntas es, ¿está tomando algún medicamento? El antihipertensivo sí, te van a decir, sí, tomo para el colesterol, tomo para la presión, tomo esto, tomo lo otro. Pero siempre hay que preguntar extra a las mujeres, ¿anticonceptivos tomás? Ah, sí, también. ¿Y cómo me estás diciendo que no tomas medicamentos, pero que tomás anticonceptivos? Lo mismo pasa con la aspirina. Bueno, básicamente es, obviamente eso lo va a hacer el médico, o sea, ustedes en la farmacia no lo van a hacer, quédense tranquilos. Acá les habla un poco del tratamiento, vuelvo a lo mismo. Sacar un antihipertensivo, sacar un anticonceptivo oral es medio complicado, y a evaluar la opción de corticoides tópicos. Eso también lo va a evaluar el médico. O sea, ¿por qué va la opción de corticoide tópico? Bueno, porque precisamente
su acción como antiinflamatorio. Itis, nariz, itis, inflamación, es obviamente una inflamación importante. Y joroba bastante, es muy molesta, porque obviamente tengo la imposibilidad de respirar. Cuesta mucho respirar con la nariz tapada. Bien, nos quedan, déjenme ver, 2 minutos. 2 minutos. Después vamos a hablar de un poquitito del cloruro de sodio y del hipersol, y todas esas cosas, para qué sirven. Ahora vamos a cortar y cuando se termine de descargar, arrancamos de nuevo. Así de paso me voy a fumar, me voy a tomar otro café. Ahí volvemos.